Unos años antes, Dave, el padre de Nick, está preocupado. Su hijo no ha llegado a casa desde hace 2 días. Llama al hospital para ver si ellos tienen alguna noticia de él. Cuando Dave regresa del trabajo, encuentra el carro de su hijo estacionado en la casa, pero está chocado. Entra al cuarto de Nick y lo encuentra dormido en su cama. Le pregunta dónde ha estado, pero en realidad él ya conoce la respuesta. Lo sube al carro y se dirige hacia el centro de rehabilitación. Tiene que parar a mitad del camino, puesto que Nick necesita vomitar. Cuando están afuera, Nick le pide disculpas a su padre y le asegura que esto fue un error de una sola vez. No volverá a pasar. Nick no quiere volver a entrar a rehabilitación. Dave es muy gentil con él y le dice que es mejor si entran con los profesionales y escuchan lo que tienen para decir. De un segundo a otro, Nick se enfurece y le dice que ya tiene 18 años. Él no le puede decir qué hacer. Dave se sorprende. Su hijo jamás había actuado de esta manera. Recuerda este momento que va a ser muy importante después. Finalmente, Nick accede a entrar, pero le dice que él no desea hacerlo. Solo lo está haciendo por su padre. Un especialista le informa a Dave que su hijo se niega a reconocer que tiene un problema. No tiene intención de mejorar, puesto que ni siquiera acepta que tiene una dependencia a las sustancias. En su mente, él simplemente se está divirtiendo. A pesar de esto, le aseguran que Nick sí tiene posibilidades de mejoría. Su programa tiene un éxito estimado del 25 al 80%. Sin embargo, lo que ellos no saben es que Nick está consumiendo una de las sustancias más peligrosas y adictivas que existen. Dave se despide de su hijo con un abrazo y le dice: todo. Es su manera de expresar que él es todo para él. Nick le responde con la misma palabra. Años atrás, Nick era un chico alegre y brillante que amaba estar con su familia. Sin embargo, durante su adolescencia comenzó a sentirse cada vez más ansioso y deprimido. Decidió empezar a leer novelas oscuras y existencialistas que lo hacían sentirse comprendido, pero al mismo tiempo más alienado del mundo. Su padre intentaba animarlo a impulsarlo a salir de su habitación, a que fueran a la playa, pero su hijo prefería no hacerlo. Dave le decía que esta era solo una etapa, que esos sentimientos tristes disminuirían cuando terminara su adolescencia. Pero en esto se equivocaba. Nick inicia su programa de rehabilitación. Después de un mes, su padre y su nueva esposa, Karen, lo visitan. Nick los recibe con un fuerte abrazo y les comparte que ha tenido un gran progreso, pero que desea seguir en rehabilitación unos meses más. Les menciona que hay una casa de transición donde puede quedarse para continuar con su tratamiento mientras comienza a reintegrarse gradualmente a la comunidad. A sus padres les parece una gran idea. Sin embargo, lo que Nick dice después no les agrada. Les confiesa que ha decidido no ir a la universidad. Este es un golpe para Dave, quien siempre había esperado que sus hijos siguieran vidas tradicionales y hasta excepcionales. Las acciones de Nick han roto las expectativas que tenía. Pasan los días y Dave recibe una llamada. Nick se le ha escapado de la casa de transición. La persona que llama le dice que las recaídas son parte de la recuperación, son parte del proceso de aprendizaje de Nick. Sin embargo, Dave considera que eso es una tontería. Toma su carro y maneja por la ciudad en medio de la lluvia, tratando de encontrar a su hijo por las calles. Finalmente, lo encuentra a un lado de un basurero, debilitado, bajo la influencia de sustancias realmente potentes. Dave y Nick siempre han sido muy cercanos. Dave ama a su hijo, está atento a sus necesidades y siempre intenta hacer lo que piensa que es correcto. Unos años atrás, Nick tuvo la confianza de decirle que él fumaba marihuana y le preguntó si quería hacerlo junto con él, como un momento padre-hijo divertido. Al principio, Dave se negó, pero tampoco quería ser demasiado severo con su hijo. Decidió que lo mejor sería mostrarle que podía confiarle ese tipo de cosas en lugar de ocultarlas. Así, padre e hijo fumaron juntos en un momento de amistad. ¿Fue esta la decisión correcta? ¿Debió haber actuado diferente? Estas son preguntas que persiguen a los seres queridos de los adictos. ¿Acaso hubo algo que ellos pudieran haber hecho para salvar al otro? Los grupos de apoyo para los familiares de los adictos tienen un lema: yo no lo causé, yo no lo controlo, yo no lo puedo curar. Y esto es verdad, aunque es muy difícil aceptarlo porque implica que somos impotentes ante el deterioro de nuestros seres queridos. A veces es más reconfortante creer que tenemos cierto tipo de responsabilidad en el asunto, porque el sentimiento de impotencia es devastador. Pero la realidad es que las adicciones llegan a escapar del control de cualquiera, e incluso del propio adicto. Esta es una enfermedad realmente compleja. Por eso, seres queridos como Dave, que siempre han sido amorosos y dedicados, que han guiado y cuidado con la mejor de sus habilidades, no deben recriminarse ni atribuirse culpas. Esta condición sobrepasa su capacidad de influencia. No creo que culparse sirva de algo. Quizás lo mejor que podamos hacer es intentar prevenir y, si llega a suceder, ofrecer nuestro apoyo. Dave le expresó lo orgulloso que estaba de él, aplicó a 6 diferentes universidades y lo aceptaron en todas. Nick le pregunta con curiosidad si él llegó a consumir sustancias cuando era joven. Dave le confiesa que sí, tuvo su época de experimentación, pero le reitera que estas pueden ser muy peligrosas. Nick le dice que se relaje, no pasa nada, todos lo hacen. Además, él merece divertirse. A su padre se le hace raro el comentario. Nick se justifica diciendo que las sustancias le ayudan a suavizar lo estúpido de la realidad cotidiana. Dave le responde: ¿qué tiene de estúpido la realidad? No deberías estar diciendo cosas así porque terminarás creyéndolas. Dave, al igual que muchas otras personas, ha probado las sustancias y no es adicto a ellas. Por otro lado, su hijo ahora no puede vivir sin ellas. ¿En qué punto lo recreativo se torna en destructivo? Consumir sustancias socialmente aceptables y que se pueden percibir menos dañinas como el
alcohol o la hierba pueden compararse con jugar a la ruleta rusa. Aunque muchas veces se puede salir ileso y no enfrentar consecuencias graves, siempre existe un riesgo significativo. Se puede llegar a desarrollar una adicción o estas sustancias pueden abrir la puerta al consumo de otras aún más potentes y dañinas. Una persona no sabe el daño que una sustancia le puede causar hasta que ya es demasiado tarde. Existen varios factores de riesgo que aumentan la probabilidad de desarrollar una adicción, como la predisposición genética, las condiciones de salud mental como la depresión y la ansiedad, incluso ciertas características de la personalidad como la impulsividad, la curiosidad y la propensión a buscar emociones fuertes. El grave problema con las sustancias es que estas tienen una vida propia. Muchos creen que al consumirlas seguirán teniendo control sobre sí mismos y podrán dominar la cantidad que consumen, pero esto no es cierto. Las sustancias afectan la cognición de las personas, por lo que cuando alguien decide consumirlas, les abre la puerta, les da permiso a que éstas influyan en su mente y alteren su vida. Por lo tanto, cuando una persona con factores de riesgo las consume, puede perder dominio sobre sí misma. Además, cuando abres por primera vez una puerta puede ser muy complicado, pero una vez que ya la hayas abierto, es mucho más fácil volverla a abrir una y otra vez porque ya sabes lo que hay detrás. Vimos que cuando Dave era joven experimentó con sustancias y no enfrentó ninguna consecuencia. También atravesó los cambios de humor típicos de la adolescencia y los superó sin problemas. Él esperaba que a su hijo le sucediera lo mismo, sin embargo, este no fue el caso. Ya sea por genética, por circunstancias o quizás debido a su trastorno depresivo y de ansiedad, las sustancias terminaron dominando a Nick. En el presente, Dave comienza a sospechar que su hijo está consumiendo sustancias mucho más potentes que solo hierba. Empieza a investigar y lee algo perturbador. La meth cristalizada provoca cambios abruptos en el estado de ánimo. Una persona que consume cristal puede volverse violenta y furiosa de un momento a otro, tal como Nick lo hizo en el carro antes de entrar al centro de rehabilitación. Después de haber escapado de la casa de transición, Nick accede a volver al programa de tratamiento. Su padre le expresa que necesita saber qué más ha estado consumiendo. Nick le confiesa que siempre le ha gustado consumir sustancias, hierba, alcohol, éxtasis, coca, LSD o cualquier cosa que pueda probar. Ha estado haciéndolo desde hace unos años, pero el cristal es algo nuevo para él. Apenas lo empezó hace unos meses. Batalla en decir las palabras, pero admite que cuando lo probó se sintió mejor que nunca y desde entonces ha seguido consumiéndolo. Su padre se sorprende. Él creía que tenían una relación cercana, pero ahora se da cuenta de que su hijo le ha estado mintiendo. En realidad no es que su hijo no confía en él, más bien son las adicciones las que deterioran la confianza y las relaciones. Ya sea por vergüenza o por miedo a ser juzgados, reprendidos o incluso que les retiren su sustancia, los adictos suelen mentir sobre su consumo. Esto rompe la confianza que los otros les tienen. Y así, poco a poco, las sustancias van fracturando la vida y las relaciones de los consumidores, lo que los hacen sentir cada vez más solos y alienados. Su padre le pregunta por qué lo hace, pero Nick no tiene una respuesta. Al principio quizás sabía por qué lo hacía, pero ahora es solo por impulso, por hábito. La situación se le salió de las manos. Nick le dice que siente que lo ha decepcionado y su padre lo confirma. Le recuerda que hace solo unos años estaba leyendo, escribiendo y era parte del equipo de waterpolo. Amaba ir a surfear y estar con sus hermanitos, pero ya no lo reconoce. Le dice, míranos ahora, nosotros no somos así, no somos esto. Nick se rompe en lágrimas y le pide disculpas una y otra vez. Sin embargo, no importa cuánto se arrepienta de ello, no puede evitar volver a hacerlo. Pasa el tiempo y un día Nick llama a su padre. Le cuenta que en una de sus sesiones grupales, un hombre mencionó que daría lo que fuera para poder ir a la universidad. Le dijo a Nick que él aún tenía la oportunidad de hacerlo, que no la desperdiciara. Nick le dice a su padre que desea entrar en la universidad. Él ama escribir y cree que puede hacer un buen trabajo en ello. Dave se siente aliviado. Es como si viera una luz al final del túnel. Siente que las cosas finalmente están mejorando. Nick inicia la universidad y Dave lo acompaña a mudar sus cosas. Está muy orgulloso y lleno de esperanza por su hijo. Nick le dice a su padre todo y él le responde con la misma palabra. Nick sobresale en sus clases, se dedica a investigar y mejorar su escritura, capta la atención de una chica y ambos comienzan a enamorarse. Es una relación bonita y sana. Sin embargo, los demonios internos de Nick volverán a acechar. Julia invita a Nick a pasar el Día de Gracias con su familia. Él parece estar disfrutándolo. Sin embargo, cuando va al baño, descubre un bote de píldoras. Comienza a inspeccionarlas y sin poder detenerse a sí mismo, decide ingerirlas. Regresa a la mesa, pero algo dentro de él ha cambiado. De nuevo. Nick no estaba triste, ni estresado, ni ansioso, simplemente estaba aburrido. Él volvió a consumir porque su cuerpo ya estaba habituado a ello. Cuando vio el bote de píldoras, se desencadenó la respuesta automática que había repetido una y tantas veces. Ya no fue una decisión, sino una compulsión. La adicción es una condición crónica porque siempre permanece latente. Hasta los estímulos más mínimos como la disponibilidad de las sustancias puede reactivarla. Este es el inicio de su recaída, pero esta vez para poder sentir el mismo éxtasis comienza a
a recurrir a medios cada vez más fuertes y más peligrosos. Investiga cómo es que se puede inyectar estas sustancias para que su efecto sea mucho más potente, ya que llega directamente a la sangre. Le pide dinero a su padre y pensando que su hijo va por buen camino, accede sin vacilar. Nick deja de prestar atención en clase y cuando Julia se entera de lo que él ha estado haciendo, termina su relación. Nick cae en un estado aún más depresivo, se inyecta las sustancias y vuelve a experimentar los estados de trance y de placer. Vive en una niebla, con su conciencia apagada. Al finalizar el semestre, vuelve a casa fingiendo que todo está bien. Su familia está muy orgullosa de él y están felices de tenerlo de regreso. Pasan una tarde muy agradable. A la noche, Nick le pregunta a su padre si puede tomar el carro para ir a una terapia grupal. Dave le otorga el permiso, pero nota que algo anda raro. Le pregunta si todo va bien, pero Nick evade la respuesta. Toma el carro y se deja conquistar por las sustancias. Ahoga la conciencia y se pierde en un mundo de éxtasis, desconexión, fantasía, olvido y euforia. A la mañana siguiente, los hermanitos pequeños de Nick están peleando y llorando desconsoladamente. Dave les pregunta qué ha pasado y el pequeño Jasper le dice que sus ahorros ya no están en su alcancía. Sus $8 han desaparecido. Dave suspira, sabe perfectamente qué les ha ocurrido. Le pregunta a Nick si él los ha tomado. Su hijo actúa ofendido y lo niega rotundamente. Dave le pregunta si ha recaído, pero Nick le asegura que no. Su padre lo mira fijamente y se da cuenta de que Nick está bajo la influencia ahora mismo. Nick se enfurece y le grita. Dave le expresa que el haberlo mandado a la universidad era una moneda al aire. Su intento no funcionó, pero no pasa nada. Le dice las palabras que hasta hace poco le habían parecido una tontería. Las recaídas son parte de la recuperación. Sin embargo, Nick se enoja y comienza a empacar sus cosas. Dave intenta detenerlo, pero Nick está completamente desequilibrado. Acusa a Dave y a Karen de sofocarlo. Dave le responde: nosotros no somos el problema. Tú eres el que lo está causando y eres el único que puede detenerlo. Nick toma el carro y se larga de ahí. A pesar de saber que estas palabras son ciertas, Dave mismo seguirá intentando salvar a su hijo. Dave hojea una libreta que Nick dejó en su cuarto y descubre unos dibujos perturbadores, los cuales son un reflejo de su mente. Además, ha anotado frases preocupantes, como esta: cuando descubrí las sustancias, mi mundo pasó de blanco y negro a tecnicolor. Digo lo que las personas quieren escuchar, pero nunca voy a renunciar a eso. Cuanto más consumo, más me avergüenzo, y cuanto más me avergüenzo, más consumo para no tener que afrontar. Se me ha olvidado por qué debo estar sobrio. Volver a la sanidad me parece un viaje demasiado pesado, ya no hay vuelta atrás. Conforme pasan las páginas, los escritos se vuelven cada vez más difusos y desorganizados, hasta que algunos carecen de sentido. Dave se da cuenta de que el problema es mucho más profundo de lo que pensaba. Decide visitar a un médico para buscar ayuda. Explica que su hijo consume todo tipo de sustancias, pero es particularmente adicto al cristal, la cual parece ser la peor de todas. Ha venido porque desea saber todo lo que pueda sobre el tema. El doctor le explica que el cristal produce una sensación de euforia inmediata al momento de consumirlo. La dopamina es el neurotransmisor que regula el placer, la motivación y la recompensa. Cuando se consumen sustancias estimulantes tales como el cristal, la cocaína o el éxtasis, se libera una cantidad masiva de dopamina en el cerebro. Sin embargo, esta es una sobreestimulación artificial que daña el sistema natural de placer y motivación. Al experimentar niveles tan altos de dopamina, ya no hay nada en la vida cotidiana que pueda proporcionar ese mismo nivel de euforia. Por lo tanto, cuando el efecto pasa, el consumidor experimenta una sensación de vacío mucho mayor que antes, con una reducción de hasta el 60% en los niveles de dopamina en el cuerpo. Ante esto, si desea volver a experimentar un placer similar, cada vez va a tener que ir aumentando la dosis. Y dado que nada en la vida diaria puede ofrecer ese nivel tan alto de placer en tan corto tiempo, el consumidor se vuelve esclavo de la sustancia. Es un ciclo vicioso y una verdadera tragedia. Además, debido a que el sistema de placer y recompensas se ha deteriorado, el consumidor ya no es capaz de aplazar la gratificación ni de esforzarse por objetivos hacia el futuro. Solo piensa en obtener recompensas inmediatas. Esto dificulta enormemente el proceso de rehabilitación, ya que ha perdido la habilidad de trabajar por metas a largo plazo. Ya no es una cuestión de si la persona tiene la determinación y la fuerza de voluntad para salir de esta situación. Después de consumir sustancias tan potentes, el cerebro literalmente pierde la capacidad de abandonar las sustancias. Se aniquila la voluntad. Y dentro de las más adictivas de todas está el cristal. Algunos lo describen como si fuera coca multiplicada por 1000 o incluso 1.000.000. Sin embargo, cuanto mayor es el sentimiento de euforia, más grande es la caída y la esclavitud que se tendrá hacia la sustancia. Dave le pregunta al doctor qué esperanzas tiene Nick de recuperarse. Este lo mira y le parte el corazón cuando le dice: alrededor del 5%. Estando en casa, Jasper, el hermano pequeño de Nick, busca a su padre para preguntarle dónde está su hermano mayor. Le pregunta si está bien, con quién está y por qué no ha llamado. Dave intenta consolarlo, pero para Jasper es evidente que algo anda muy mal. Un día, Nick llama a su padre y le propone encontrarse para hablar. Dave está emocionado. Sugiere reunirse en el restaurante al que solían ir. Mientras espera, Dave reflexiona sobre aquel niño pequeño, tan inocente y alegre, y cómo las cosas han cambiado desde entonces. Sin embargo, a pesar de todo, Nick siempre será su precioso hijo. Cuando llega Nick, ambos se dan un fuerte abrazo.
abrazo. A pesar de todo, este padre y este hijo se aman. Dave le pregunta cómo le ha ido, pero Nick va directo al grano. Necesita dinero. Su padre le responde que él ya sabe que no puede dárselo. Nick insiste una y otra vez, pero Dave se niega. Le platica que ha estado investigando sobre su condición y que sabe que siente mucha tristeza y ansiedad. Le ofrece que vuelva a casa. Juntos resolverán la situación. Su hijo se molesta y le dice que sabe que le avergüenza, pero no le agrada quién es ahora. Dave le pregunta, ¿quién eres, Nick? Y su hijo le responde, este soy yo. ¿No te gusta lo que ves? Dave se queda callado. Ama a su hijo y siempre lo apoyará, pero eso no significa que esté orgulloso de él ni que le agrade en lo que se ha convertido. Aunque no son ellos quienes están padeciendo directamente la adicción, los seres queridos de los adictos también sufren muchísimo y atraviesan un duelo. Aunque el adicto sigue vivo, es como si hubieran presenciado múltiples muertes. Se han despedido de su personalidad, de su salud, su autonomía, del futuro que esperaban para ellos y de las expectativas que tenían para la relación. Además, enfrentan un duelo por los cambios que la adicción ha provocado en sus propias vidas, la carga emocional, las dificultades financieras y los cambios en la dinámica familiar. Los familiares viven bajo un estrés constante y sufren de fatiga crónica. Experimentan 1 millón de pequeñas muertes a lo largo de los años. Aunque Nick sigue vivo, en realidad él ya no está ahí. Con el paso de los meses, Dave comienza a sumergirse en una depresión cada vez más profunda. A pesar de tener otros 2 hijos y una esposa que lo adora, parece incapaz de experimentar la alegría. No puede dejar de pensar en Nick. Se pregunta qué está haciendo, si acaso está vivo, o cuándo llegará la llamada informándole de su muerte. Y una noche, finalmente, llega la llamada temida. Su hijo ha sufrido una sobredosis. Dave se apresura al hospital, pero al llegar descubre que Nick ya ha escapado. Se arrancó el suero y el catéter y salió de ahí hace 15 minutos. Dave está sumamente preocupado. Unas horas después recibe otra llamada. Es Nick. No puede pronunciar palabras, pero su padre reconoce su respiración. Lo encuentra en un restaurante casi inconsciente. Su hijo le dice que ha terminado con las sustancias. No quiere volver a caer en ellas. Sin embargo, su padre ya no es tan ingenuo. El camino le ha arrebatado la esperanza. Le pregunta cómo pretende lograrlo. Ya no es momento de falsas ilusiones, sino de acciones concretas. Nick vuelve a ingresar a rehabilitación. Desarrolla una buena amistad con su padrino y logra encaminar su vida nuevamente. Se esfuerza al máximo por mantenerse sobrio, empieza a andar en bicicleta y disfruta el sentimiento que le proporciona hacer algo desafiante y recibir la gratificación natural por sus esfuerzos. Todo el placer que experimenta es completamente natural. Después de 14 meses de sobriedad, Nick comienza a trabajar en un centro de rehabilitación ayudando a otros a mantenerse sobrios. Esto lo llena de satisfacción. Ha comenzado a disfrutar de las pequeñas cosas del día a día y ha descubierto que la vida puede ser maravillosa estando sobrio. Se muda con su madre, quien vive en Los Ángeles después de su divorcio con Dave. Una tarde, mientras ambos están sentados en el sillón observando por la ventana, ella le pregunta cómo se siente en ese momento. Y Nick responde, siento como si fuera un ser humano de verdad. Nick asiste a una terapia grupal y expone ante todos que cuando probó el cristal pensó que eso era lo que le había faltado toda la vida. Se sintió completo y realizado. Había estado persiguiendo ese sentimiento, pero no importa cuántas sustancias consumía, nunca era suficiente. Comparte que él nunca había entendido lo que le sucedía hasta que una vez un hombre le preguntó, ¿cuál es tu problema? Nick le respondió, soy un alcohólico y un drogadicto. Pero el hombre lo corrigió, no. Así es como has estado tratando tu problema. En la actualidad, el consenso es que las adicciones son una enfermedad. Al igual que el cáncer, la diabetes, el asma, la hipertensión o incluso la ansiedad, hay comportamientos que pueden aumentar el riesgo, pero también son causadas por la genética y el entorno, cosas que están fuera del control directo de la persona. Ante esto, es útil pensar en la adicción no como un riesgo intrínseco ni como una parte inseparable de tu identidad, sino como algo externo que te afecta y que necesitas enfrentar. A veces puede ayudar a conceptualizar las condiciones de salud mental como las adicciones, la ansiedad, o el TOC como una entidad externa que tiene vida propia, como un villano que aunque reside dentro de ti, es distinto a ti. Esta perspectiva puede liberarte ya que te ayuda a separarte a ti mismo de tu enfermedad. Nick aprendió a no definirse como un adicto, sino como alguien que está enfrentando una sustancia adictiva. Él no es el monstruo, solo se trata de su enfermedad. A partir de ahí, Nick reconoció que necesitaba otras maneras de llenar ese vacío, ese agujero negro dentro de él. Es por eso que está ayudando a los demás, pasando tiempo con su familia y dedicándose a acciones positivas. Al final menciona que lo que más desea es que sus padres, quienes lo han apoyado en todo, estén orgullosos de él. Nick vuelve a casa de su padre durante el fin de semana. Al verlo, su hermanito Jasper cuelga sus brazos alrededor de él y con un suspiro suelta todo el estrés que estaba cargando. A pesar de que sus padres han intentado protegerlo, evitando hablar del tema, Jasper ha sido profundamente afectado por la condición de su hermano. Las adicciones no son solo una enfermedad personal, sino también familiar, ya que impactan a todos los involucrados. En la casa de Dave no se habla
habla abiertamente, la adicción de Nick es el elefante en el cuarto. Y aunque hacen esto para proteger a los niños, desde el punto de vista psicológico sería mucho más saludable y constructivo enfrentar la situación de manera abierta y honesta. Para Jasper sería mucho mejor tener un espacio para expresar sus sentimientos y preocupaciones, para poder resolver sus dudas y para que él también se sienta apoyado por sus padres en este momento tan difícil de su propia vida. Juntos pasan unos días muy agradables. Juegan en el patio, comparten risas y se divierten en la playa. La vida es buena para Nick y Dave no podría estar más contento. Nick logra graduarse de la universidad y toda su familia está ahí para celebrarlo. Están sumamente orgullosos y felices por él, pero el más contento de todos es Jasper. Sin embargo, los demonios internos de Nick están cada vez más cerca. Tras haberse graduado, la incertidumbre comienza a generarle ansiedad. El impulso por consumir es cada vez más fuerte. Cuando se despide de su familia, tiene que detenerse en la carretera para aclarar su mente. Llama a su padrino para que lo aconseje, pero no escucha nada de lo que éste le dice. Nick le confiesa que está harto de vivir en el mundo real. Su padrino le dice que ignore esos pensamientos intrusivos. Es su enfermedad la que está hablando. Tiene que seguir eligiendo el camino correcto porque si recae, perderá todo lo que ha construido y puede que ya no haya vuelta atrás. Sin embargo, parece que Nick ya ha decidido lo que quiere hacer. Encuentra a un vendedor, a una vieja amiga y obtiene los materiales que necesita. Con la sustancia en mano, Nick contempla lo que está a punto de hacer. Su conciencia le remuerde, pero el impulso es más fuerte. Prepara la jeringa, se inyecta el fluido y recibe el sentimiento que tanto había extrañado. El éxtasis en su cuerpo es impresionante. Solo hay placer. No hay problemas, pero solo dura unos cuantos minutos. Y la caída es tremenda. A la mañana siguiente, Nick se siente absolutamente terrible. El vacío dentro de él es aún mayor. Comienza a llorar. Acaba de arruinar todo lo que había construido. Su padre lo llama para preguntarle cómo está, pero decide ignorarlo. Pasan los días y Nick desaparece. No contesta las llamadas y nadie sabe dónde está. Continúa consumiendo sustancias junto con Lauren, su amiga. Se convierten en pareja, pero la realidad es que la mayoría del tiempo están bajo la influencia. Dave decide que irá a buscar a su hijo a Los Ángeles. Karen le pide que no vaya. Ni siquiera sabe si Nick está ahí, en México o en algún otro lugar. Le dice que ella y sus otros dos hijos lo necesitan y le pide que sea razonable. Sin embargo, Dave se rompe y le grita con la voz entrecortada: No puedo ser razonable cuando mi hijo está perdido en el mundo y yo no sé si está a salvo. No sé cómo ayudarlo. Karen le responde: No puedes ayudarlo. No es algo que tú puedas hacer. Pasan los días y Nick sigue consumiendo con Lauren. Una noche, ella comienza a sufrir una sobredosis. Él está aterrado. Intenta resucitarla, pero nada funciona. Llama a emergencias, pero ni siquiera sabe dónde están. Finalmente, Lauren despierta y Nick respira aliviado. Estaba completamente aterrorizado. La experiencia es tan traumática que decide llamar a su padre. Entre lágrimas, le jura que ha decidido abandonar las sustancias y esta vez lo dice en serio. Desea volver a casa, pero le ruega que no lo mande a rehabilitación. Lo único que desea es estar con su familia. Sin embargo, su padre le responde: Eso no va a ser posible. Desearía poder ayudarte, pero no puedo hacerlo. Nick jamás habría imaginado que su padre le cerraría las puertas. Su fuente de apoyo incondicional ha desaparecido. Le suplica que lo deje volver a casa, pero Dave está seguro de su decisión. Solo puede decirle lo que ya sabe. Busca ayuda. Llama a tu padrino y te amo. Realmente espero que puedas arreglar tu vida. Y cuelga la llamada. Esta es muy probablemente la decisión más difícil y dolorosa que Dave ha tenido que tomar. He tenido la oportunidad de platicar con gente que ha tenido éxito en su rehabilitación. Varios de ellos comparten que lograron superar su adicción después de un momento en el que tocaron fondo. Y en varias ocasiones se debió a que sus padres, quienes siempre los apoyaban, les cerraron las puertas de su casa. El no poder entrar a tu casa, abrazar a tus padres y sentir su consuelo es la manifestación física de que te encuentras completamente solo. Es un momento impactante que puede hacer a muchos abrir los ojos. Cabe mencionar que cada fondo es diferente para cada persona. Para muchas personas lo que vivió Nick puede ser el fondo, para otras un accidente de tráfico casi mortal puede ser suficiente, pero también muchas otras personas nunca llegan a encontrar el fondo. Pero volviendo a la situación de los padres de los adictos no toman esta decisión por falta de amor ni por negligencia, sino porque comprenden que sus hijos necesitan entender la gravedad de su comportamiento y que la recuperación no depende de los padres. Dave no puede salvar a su hijo. Lo ha intentado todo, pero nada ha tenido un efecto en él. Nick es el único que puede hacer algo al respecto. Y hasta que él no decida hacerlo, Dave seguirá sufriendo. Dave quita de su hogar todas las fotos en las que sale Nick. Decide que es mejor aceptar que su hijo morirá con o sin su ayuda y que estar constantemente viendo su rostro solo le causará dolor. Aprende a distanciarse a sí mismo de su hijo. Su vida no empieza ni termina con él. Tiene a sus otros hijos, a su esposa, su profesión y toda una vida por delante. Mientras tanto, sintiéndose completamente solo en un mundo abrumador, Nick decide continuar consumiendo sustancias cada vez más potentes. Se encuentra en el restaurante al que solía ir con su padre.
Se dirige al baño, prepara el fluido y la jeringa. Se arremanga la camisa y su brazo revela cientos de otras cicatrices de inyecciones anteriores. Se inyecta cristal. Siente la sustancia recorrer su cuerpo y experimenta su éxtasis. Pero luego comienza su sobredosis. Empieza a ver su vida pasar. Esta fue muy diferente a lo que él había imaginado. Dave recibe una llamada. Cuando llega al hospital le informan que fue un milagro que su hijo haya sobrevivido con tantas sustancias en su cuerpo. Dave abraza a su hijo y le ayuda a caminar puesto que las drogas lo han dejado con muchos estragos. Ambos se sientan en el jardín. Nick no puede controlar su llanto, pero Dave permanece estoico. Ha aprendido a manejar los altibajos de su hijo con mayor distancia emocional. A pesar de eso, está completamente agotado. Mira a su hijo, lo abraza y lo consuela. Hoy en día, mediante extraordinario esfuerzo y apoyo, Nick se ha mantenido sobrio durante 13 años, un día a la vez. Él logró formar parte de ese 5% que se rehabilita. Ahora vive una vida ordinaria, pasea a sus perros, ve películas con su esposa y da conferencias ayudando a las personas a superar sus adicciones. Y esta es, sin duda alguna, una vida extraordinaria. Si tú o alguna persona cercana a ti enfrenta una situación como estas, no duden en buscar ayuda profesional. La voluntad por sí sola puede no ser suficiente y menos en este tipo de casos. La sobriedad y la rehabilitación son posibles un día, una hora o incluso un minuto a la vez.